Ya tenemos quórum, quiero agradecer en primer lugar la presencia de nuestros invitados, la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, el viceministro Walter Gutiérrez Cabrera, la presencia de la señora ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad, Carla Basigalupo, la presencia de representantes de CEDIA, Aníbal Cabrera y Sonia von Leppel, no sé si se encuentra presente, también se encuentra presente. Muchas gracias a los representantes de CEDIA, como así también Marta Benítez, directora de Global Infancia. También quiero agradecer la presencia de los colegas, senadores Lilian Samaniego, la señora Hermelinda y también al senador Filisola. Muchas gracias por la presencia. Yo creo que en homenaje a nuestros invitados y teniendo el quórum necesario, quiero dar inicio a la sesión. Tenemos un único punto en nuestro orden del día que vamos a desarrollar y que se trata del proyecto de ley que tipifica el trabajo infantil peligroso y el criadazgo. ¿Por qué es importante este proyecto de ley? No cabe duda de la importancia de contar con una normativa clara que tipifique y sancione el trabajo infantil y el criadazgo, más aún teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo y las recomendaciones al respecto. Se trata de una práctica cultural tradicional fuertemente arraigada y justificada por la pobreza y la imposibilidad de sustento de los hijos, por la creencia de que vivir como criado o criada en una familia más pudiente es una de las soluciones a su situación. Traer a las ahijadas a la ciudad para estudiar y ayudarlas, perdiendo de vista que trabajan a tiempo completo, desarrollando tareas domésticas o jornadas laborales prolongadas y en las peores condiciones, muchas veces víctimas de abuso sexual, maltrato y explotación. Nuestra sociedad no puede desconocer que el criadazgo es una forma de esclavitud moderna, en la que se concentran discriminaciones de género, procedencia, pobreza y edad. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 10, proscribe la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas, por lo que este tipo de prácticas vulnera de manera manifiesta e indiscutible disposiciones de rango constitucional. La erradicación del criadazgo no puede esperar, y lograrlo requiere un compromiso estatal serio que aborde esta problemática desde sus distintos aspectos: económico, social, cultural, y solo desde lo legislativo. Si bien es necesario contar con una ley, este proceso implica la toma de conciencia a través de campañas, ofreciendo canales de denuncias que posibiliten respuestas efectivas y eficaces. Ahora paso a referirme al contenido del proyecto. El criadazgo no es una figura legalmente admitida en el Paraguay. Debe ser prohibida y sancionada. Si alguien desea criar a un niño o niña de quien no tenga la patria potestad, debe pedir su adopción, guarda o tutela. El trabajo infantil doméstico y forzoso está prohibido. El proyecto de ley presentado solo consta de 2 artículos y en el mismo se definen las figuras de criadazgo y trabajo infantil y prevé la excepción de que puedan ser realizadas con la autorización judicial. Asimismo, establece como sanciones la pena privativa de libertad de hasta 2 años o multa, y en aquellos casos que se ponga en riesgo la vida o la integridad física de la víctima, hasta 5 años de pena privativa de libertad. Si bien nuestro país cuenta con disposiciones legales que de manera general protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estas normativas resultan insuficientes en cuanto a la reglamentación, lo que limita su aplicación, sumado a que no se dispone de mecanismos eficaces para la protección a los niños, niñas y adolescentes
que se encuentran en estas condiciones: trabajo infantil doméstico, criadazgo, trabajo infantil forzoso. La Comisión de Equidad y Género considera necesario contar con una ley oportuna, efectiva y puntual, que recoja las disposiciones y sanciones que hoy se encuentran dispersas en códigos, leyes generales y especiales e instrumentos internacionales, de manera a contar con un cuerpo normativo integrado y específico que regule y sancione estas prácticas, considerando que implican jornadas laborales extensas, riesgos de abuso físico, emocional y sexual, separación del niño, niña o adolescente de su familia, colocándolo en una posición de extrema vulnerabilidad, lo que constituye este tipo de hechos como una de las peores formas de trabajo infantil. Lo señalado se refuerza con las numerosas disposiciones y recomendaciones internacionales y observaciones realizadas al Estado paraguayo por diversos organismos especializados de Naciones Unidas sobre la necesidad de erradicar la práctica del criadazgo y de que se tipifique como delito en la ley en los años 2010, 2011, 2014, 2016 y la más reciente en el 2019, realizada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sostiene la necesidad de intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar el trabajo infantil, incluyendo en sus peores formas, así como adoptar normativas y estrategias para la eliminación de la práctica del criadazgo y el fortalecimiento de las familias de origen, el desarrollo de campañas de sensibilización, programas de educación y formación profesional para los niños y adolescentes de familias vulnerables en todo el país. Conclusión. Sobre la base de lo brevemente expuesto, desde la Comisión de Equidad y Género, consideramos necesario propiciar un espacio de reflexión y análisis conjunto con organismos gubernamentales y actores estratégicos de la sociedad civil, a fin de realizar los ajustes, modificaciones e incorporaciones que sean necesarios para el tratamiento de esta propuesta legislativa que posibilite su materialización y aplicabilidad efectiva, sobre todo considerando el incremento del trabajo infantil doméstico, traducido en alarmantes cifras que entendemos en la generalidad de los casos se originan por los problemas y limitaciones que enfrentan las familias de escasos recursos. Después de la lectura de esta introducción, quiero pasar al tratamiento del proyecto que nos ocupa, que es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el año 2016 y al que necesitamos, como he formulado, hacer todos los ajustes necesarios para que tengamos realmente un instrumento legal efectivo y aplicable en los casos de violación de los derechos del niño, como lo son el trabajo peligroso, el trabajo forzoso y el criadazgo. Quisiéramos escuchar, si están de acuerdo los señores miembros de la comisión, escuchar las opiniones al respecto de las ministras y de los invitados especiales. Entonces, con ese propósito, quiero dar la palabra. También quiero aclararles que un procedimiento que tomamos para este tipo de reuniones es el de conceder 3 minutos a cada expositor. Y si quieren extenderse, por supuesto que al final yo les pido por favor que levanten la mano o se inscriban en el chat para poder darles la palabra nuevamente. Iniciamos entonces este debate con la exposición de la señora Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, que está presente con su viceministro Walter Gutiérrez Cabrera. Tiene usted la palabra, apreciada ministra, y quiero proyectar el proyecto de ley en la pantalla para que vayamos entendiendo las opiniones de las ministras y de los especialistas. El artículo primero
Antes que nada, felicitar la propuesta, la presentación. Tal como dijo la señora senadora, esto se presentó en el año 2014 o 16, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que el criadazgo no tiene una definición jurídica y en esta definición tenemos que buscar términos que sean lo suficientemente claros, ya que se busca la penalización de la situación y tiene que tener una conducta bien delimitada, ¿verdad? Al decir la exposición de un niño, una niña o adolescente, el término exposición da una situación de mucha ambigüedad que va a ser difícil construir después la conducta que está prohibida, ¿verdad? Entonces yo diría que esa terminología se pueda revisar un poco y darle porque el criadazgo es una construcción social, no tiene una definición jurídica. Y si queremos sancionar eso, tenemos que darle una conducta definida para que la persona sepa qué es lo que está prohibido hacer, ¿verdad? Entonces, la exposición no van a entender mucho qué es lo que es exponerle, ¿verdad? También se habla de crianza que tenemos que definir. Es muy importante por eso trabajarlo para que pueda estar bien. Ahora, con los artículos 2, que habla de que expusiere o acogiere a un niño con fines de crianza a residir en una casa u otro lugar de residencia o habitación particular que no sea la del padre. Si vamos a sancionar eso porque no tienen una guarda, tenemos que pensar un poco que por la ley, el Código de la Niñez, los padres ejercen la patria potestad y ellos tienen el derecho de decidir dónde y con quién va a vivir su hijo. Entonces, si es que vive con un tío y no tiene guarda judicial, vamos a estar contradiciendo ese derecho que tienen los papás de decidir dónde van a vivir sus hijos, ¿verdad? El que acogiera a un niño que no fuera de su familia tendría que decir, ¿verdad? Que no fuera parte de su entorno familiar, que es lo que casi siempre pasa en el criadazgo, ¿verdad? Que se va con una familia extraña, ¿verdad? Y directamente le pone a trabajar en el servicio doméstico. Solamente que hay que tener en cuenta que ya salió la ley también del servicio doméstico, del trabajo doméstico, que expresamente prohíbe también el trabajo de niños y adolescentes en el servicio doméstico. Entonces, yo creo que ahí necesitamos trabajar un poco para ajustar esas cosas y que no genere confusión. También la ley de trata de personas sanciona ya el criadazgo, no como criadazgo, porque el criadazgo, como dijimos, no tiene una definición jurídica, pero sí la captación, el traslado de un niño para su explotación es claro. Tenemos varios casos de criadazgo ya condenados como trata de personas. Por eso es que acá tenemos que ajustar un poco toda la terminología, ¿verdad?, que vamos a usar, y las condenas ahí son de hasta 15 años en el mejor de los casos. Cuando son niños menores de 13, cuando no son todavía adolescentes, la condena es aún más alta, y acá estamos hablando de hasta 2 años o multa. Entonces puede haber una filtración de esas otras situaciones hacia este lado, ¿verdad? Entonces yo creo que nada más mirar un poco esto y trabajarlo de tal manera que adecuemos al contexto actual y no generemos una situación de confusión con los otros hechos punibles. El equipo técnico del Ministerio de la Niñez está a disposición para lo que ustedes necesiten para trabajar. Ministra, a continuación quiero dar la palabra a la ministra de Trabajo, a la señora Carla Basiga Luco. Ministra, tiene usted uso de palabra.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señora senadora, por darnos la participación de compartir este debate importantísimo para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Quiero un poco adherirme a las palabras de mi colega Teresa Martínez, con la que no solamente en esta ocasión, sino en ocasiones anteriores ya habíamos tratado, conversado sobre el tema. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia es el órgano rector y el Ministerio del Trabajo es el órgano de ejecución de políticas preventivas y sancionadoras en cuanto al trabajo infantil. Así que quiero un poco referirme también a los artículos mencionados. En cuanto al primero, también adherirme a que la ambigüedad pudiera ser, digamos, un tanto riesgosa, y también en cuanto a que el criadazgo como tal, con esa misma palabra, no, pero sí ya, digamos, está subsumido y está siendo aplicado en la práctica por el Ministerio Público y también, obviamente, a través del Ministerio de la Niñez y otros órganos dentro de la Ley de Trata, la Ley 4.788 del año 2012, con relativo éxito, es decir, ya hay casos juzgados, subsumidos y también penados, con penas incluso altas. En cuanto, también quiero referirme, bueno, el artículo 1 entonces abogaría por digamos, un trabajo mucho más profundo en cuanto a la delimitación clara del concepto exposición sobre todo. Estamos hablando también de cuestiones muy delicadas que atañen a la patria potestad, a la familia, familia nuclear, familia extendida, son cuestiones realmente de mucho cuidado al legislar. En cuanto al artículo 2, también quiero referirme a la guarda y dar un poco de hincapié a que también, obviamente, los padres con el ejercicio de la patria potestad tienen derechos reconocidos por el Código de la Niñez y la Adolescencia, y además, la guarda que está regulada en el artículo 107 del Código de la Niñez y la Adolescencia también establece, para casos de irregularidades, una remisión al Código Penal que ya está establecida y penada en el artículo 222 del Código Penal. Es decir, lo atinente a la guarda irregular hay que atenderlo mucho con las propiedades de la patria potestad y además ya se encuentra, digamos, regulado y penado en cuanto a irregularidades que pudieran haber en la guarda. En cuanto al inciso B en particular, que se refiere a que un niño o niña en actividad laboral o se aprovechare, digamos, económicamente el trabajo de un niño, será castigado con pena privativa de libertad también de hasta 2 años o multa. Tanto el inciso A como el inciso B también hoy ya se encuentran inmersos en la ley de trata, pero con una pena mucho más alta, senadora. Y es ahí donde nos preocupa porque sin duda, seguramente el Poder Ejecutivo en la administración anterior tuvo un buen objetivo. En la práctica pudiera hacer esta regulación que bajáramos ostensiblemente la pena y que por el contrario desprotegiéramos un aspecto tan importante como, digamos, la utilización o la explotación de niños y niñas para actividades laborales, ya que esta ley de trata hoy está permitiendo aplicar marcos penales de hasta 15 y 20 años, obviamente con absoluta exclusión de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión incluso. En cambio, si se baja la pena de hasta 2 años o multa, estaríamos posibilitando, obviamente, una penalización menor y, por supuesto, eso conllevaría a medidas alternativas, sustitutivas, hasta medidas como la suspensión condicional del procedimiento, y hasta le damos la posibilidad de pagar solo una multa para un caso tan grave como es la explotación de niños y niñas. Entonces, por ahí va la preocupación. Yo creo que en todo caso un trabajo mucho más profundo, senadora, de corazón, pedirte que podamos articular en todo caso esfuerzos para que en aras de proteger, no desprotejamos con penas mucho más flexibles, y eso pudiera hacer que también el trabajo que ya viene haciendo la Fiscalía, el Ministerio de la Niñez y el Ministerio del Trabajo en prevenir, o sea, en esa mirada intuitiva de prevención, bueno, cayéramos, digamos, en lo contrario. Así que yo propongo también un examen mucho más exhaustivo y poder en todo caso
analizar, senadora, la pertinencia de seguir rigiéndonos por la ley de trata o en todo caso encaminar, si así se conviniera, ¿verdad? Y también el Ministerio de la Niñez así lo aconsejara, una herramienta legal que pudiera ser realmente protectora para nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, entonces, quiero dar la palabra al representante o a los representantes de ese día, el señor Aníbal Cabrera, director. Tiene usted uso de palabra o, si usted así lo decide, doy primero la palabra a la señora Sonia von Leppel. Sí, buenos días, senadora. Muchísimas gracias por invitarnos esta mañana. Bien, nosotros desde la CEDIA, voy a ser un poco breve porque después le quiero también dejar espacio a las otras personas de sociedad civil que están hoy aquí. Realmente nos parece interesante que el Senado, que el Parlamento pueda abordar el tema del criadazgo. Sin embargo, tendríamos que mirar cuál va a ser el enfoque con el cual se va a abordar este tema. Porque estamos hablando de una práctica sociocultural que incluso está vinculado a cuestiones religiosas, ¿verdad? El ahijado, la ahijada y demás. Entonces, creo que tenemos que mirar un poco qué es lo que queremos legislar, ¿verdad? Y en función a qué queremos atender como sociedad en torno a esto. Y creo que ahí hay un elemento clave que tiene que ver con la prevención. ¿Qué hacemos para no llegar a esa situación? ¿Qué tenemos que promover en cuanto a políticas públicas de protección social, de inclusión social y económica, para que las familias tengan las condiciones necesarias para que un niño o una niña no tenga que estar en situación de criadazgo? Y lo otro que ya lo dijo la ministra Teresa y la ministra Carla también, tenemos marcos legales, senadora y comisión, que muchas veces que son muy buenos, ¿verdad? Y es más, nuestra ley de trata es un modelo en la región desde el 2012. Pero sin embargo, hasta ahora no tienen los recursos necesarios para aplicar en su totalidad y en toda su dimensión de integralidad los marcos legales que tenemos, ¿verdad? Entonces creo que ahí también sería interesante abrir un espacio de diálogo para ver cuáles son los marcos legales que ya tenemos, que no tienen el presupuesto suficiente, no tienen equipos técnicos, recursos y demás, que ya nos pueden ayudar para prevenir la situación de criadazgo, ¿verdad? Lo otro también, bueno, quiero quedarme por ahí, más en la parte preventiva, y quiero dejarle a Sonia, que Sonia von Leppel, la abogada de la oficina, que tiene mucho conocimiento del marco legal y toda la cuestión penal, porque también, de alguna manera, esta propuesta choca con otras cosas que de sociedad civil venimos diciendo también, que tiene que ver con no criminalizar la pobreza, en no llenar las cárceles de personas y demás, ¿verdad? Entonces, eso también tenemos que tener un poco en cuenta y creo que Sonia lo puede explicar mejor que yo. Entonces, yo me quedo por ahí diciendo que es una iniciativa interesante, que lo dialoguemos, ¿verdad? Y celebramos este diálogo. Y creo que en la línea que ya ambas ministras dijeron, veamos el contexto para trabajar toda la cuestión preventiva y de protección propiamente dicha, ¿verdad? Sabiendo que es una práctica que puede ser muchas veces lasciva para los niños y las niñas, pero no todos los hechos de criadazgo también, sin entrar a romantizar el tema, se convierten en trata o en explotación, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que tener una mirada un poco más aguda a eso. Así que gracias, senadora. Buen día, senadora. Buen día a todas las participantes, sociedad civil, a las ministras. Desde la CEDIA nosotros estuvimos mirando el proyecto de ley, ¿verdad? Coincido en la misma línea que nos parece interesante la propuesta de poder abrir y de definir, ¿verdad? Si bien es cierto que hay varias recomendaciones a organismos internacionales, es decir, básicamente es súper aplaudible que el Estado tome la iniciativa de poder definir, ¿verdad?
pero hablando de definición no deberíamos limitarnos a la tipicidad, porque simplemente lo que hacemos con esto es caer en un punitivismo absoluto. Así como está el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y está destinado al ámbito de la niñez y la adolescencia, no condice con el principio de la integralidad que tiene que tener todas las respuestas y todas las miradas en lo que hace al ámbito de la niñez y la adolescencia. Es cierto, esta norma lo que hace es definir el criadazgo y aplicarlo una sanción penal. Entonces, consideramos oportuno abrir este debate, iniciar un proceso de trabajo, ¿verdad? Tanto de sociedad civil como del Estado, los entes rectores afectados de manera indirecta, actores, personas que manejan, especialistas, organismos internacionales que han realizado bastante avances o investigaciones con respecto al tema. Entonces consideramos oportuno poder abrir a un verdadero debate, análisis y una mesa de trabajo para que esto vaya a una respuesta integral, no quedarnos simplemente con este proyecto de ley para que eventualmente el Estado al día de mañana pueda responder a los organismos internacionales y señalar que tiene un marco legal. Entonces, pongamos todo nuestro esfuerzo en que esta norma realmente sirva, porque siempre decimos nosotros de sociedad civil y en general, es decir, si la respuesta, si llega al sistema de justicia es porque el sistema ya no funciona, así de sencillo, porque ya es la respuesta porque no se activó el mecanismo de prevención, no se activó el mecanismo de protección y entonces simplemente ya entra el sistema punitivo para responder por la conducta de esa persona y ahí evidentemente ya no estamos hablando de protección. O sea, cuando hablamos de punitivismo absoluto en el ámbito de la niñez, no podemos hablar de protección. Y otro elemento que no tiene esta norma es la restitución de derechos. Creo que tenemos que ir avanzando porque en nuestro proceso de aporte legislativo nuestras normas siempre están incompletas. Entonces, es interesante que aprovechemos este espacio, esta apertura, en el sentido de coadyuvar todos en tener una norma de respuesta integral. Eso implica de protección, de prevención, de protección y de restitución de derecho, definiendo de manera clara cuál es el ente regulador, darle de manera clara el rol que cumple y también dotarle el presupuesto necesario, que eso es todo un tema, ¿verdad? Muchas veces tenemos un montón de normativas y no le dotamos el presupuesto. Y otra experiencia a partir de la práctica legislativa que tenemos, creo que tenemos que empezar a fortalecer las cuestiones locales, es decir, instar a que tenga presupuesto, porque efectivamente, si bien el Ministerio de Trabajo es el ente regulador de control, en la práctica la CODENIS en estas cuestiones deberían tener un trabajo directo para poder trabajar de manera articulada, porque son las personas que están en territorio. Entonces, tenemos un ente rector que en la práctica las instituciones son abstractos, o sea, están en un estadio más elevado y las políticas locales no terminan de bajarse. Entonces, no hay forma que exista un reflujo entre la realidad y la respuesta del ente rector. Entonces, tendríamos que ver cómo ir moviendo esa dinámica entre rector y autoridades locales y participación directa en comunidad, que creo que es una cuestión que nos faltan muchas de las normas y eso se evidencia en las vulnerabilidades que llegan al sistema de justicia, ¿verdad? Si uno analiza y ve dónde está la falencia, entonces efectivamente muchas de las cuestiones se dan a nivel local. Entonces, en este sentido, sería interesante trabajar en una norma que responda a un enfoque de integralidad, hagamos un diagnóstico, o sea, tomemos ya los diagnósticos existentes, creo que hay mucho trabajo de investigación en el tema, y involucremos a este espacio a las autoridades locales también, para no ser una imposición desde arriba y de repente cuesta mucho socializar o bajar en territorio, ¿verdad? Entonces propongo lo siguiente, y estoy de acuerdo efectivamente de que esta norma tiene que estar en armonía con todas las demás normas, la de trabajo doméstico, la ley de trata, la de cuidados alternativos, y revisar las cuestiones de guarda irregular. Y hay cuestiones, como dice la doctora Teresa Martínez, que tendríamos que mirar fino para penalizar, porque estamos penalizando conductas sin resultados o que efectivamente el niño, al contrario, si continúa en ese otro espacio,
efectivamente no iba a acceder al sistema educativo, sino que estamos penalizando una guardia irregular que le podíamos buscar o una respuesta administrativa o cualquier otro tipo de solución, ¿verdad? Entonces, me quedo por aquí en este sentido y celebro nuevamente el avance del Estado en poder dialogar sobre este tema y abrir el diálogo. Muchas gracias, señora Sonia. Quiero ahora dar uso de palabra a la representante de Global Infancia, la señora Marta Benítez, directora de Global Infancia. Tiene usted uso de palabra. Muchísimas gracias, señora senadora, y un saludo especial a todos los participantes de este espacio que, por supuesto, creo que es un gran avance como país el hecho de poder discutir, analizar la norma entre diferentes actores. O sea, eso creo que es un avance muy importante y mucho más en contextos de pandemia donde todo se complica un poco más. Así que gracias por el espacio. Simplemente, como me toca prácticamente al final, simplemente decir que desde nuestra organización apoyamos las propuestas y las posiciones y lo que han ya expuesto las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, en el caso de tanto de la ministra de la Niñez como de la ministra del Trabajo, así como otros representantes de sociedad civil. Me gustaría simplemente destacar que estamos ante una nueva oportunidad para avanzar y que Paraguay sea un país libre de una práctica vulneratoria de derechos humanos, una práctica que se ha sostenido desde épocas de la colonia, lo cual nos dice claramente que Paraguay aún necesita construir un estado de bienestar de derechos donde prácticas que son parte de un estado feudal no tengan posibilidades de continuar existiendo, ¿verdad? ¿Y por qué existe? Básicamente porque como país no hemos logrado construir y generar una red de políticas públicas, políticas sociales, que apoyen integralmente a las familias, que es como país, como Estado, lo que nos hemos comprometido a cumplir desde el año 1990, específicamente en relación a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta creo que es una oportunidad de debate, de asegurar que la sociedad paraguaya pueda comprender de que una práctica, de continuar con la práctica del criadazgo significa continuar legitimando que en Paraguay no somos iguales, no tenemos la misma dignidad. Entonces, el poder generar un espacio de consulta, de debate para desarrollar una respuesta estatal integral, creo que es el camino que nos queda. Una respuesta integral que aborde todas las facetas del fenómeno. Tiene que ver con trabajar y fortalecer a las familias en el campo, porque muchas veces cuando una familia decide dar a su niña es porque hay una situación de crisis detrás, una crisis que tiene que ver quizás con la falta de acceso a la salud, a la educación, procesos migratorios. Entonces, atender la integralidad tanto en el origen y también, por supuesto, desestimular el aceptar que una niña pueda resolver el problema del trabajo doméstico, ¿verdad? Que es lo que está como también sustentando esta práctica, ¿verdad? Entonces, simplemente me gustaría destacar la oportunidad que tenemos de construir una norma integral que efectivamente dé un mensaje claro a la sociedad paraguaya de que tenemos que avanzar hacia un estado de mayor igualdad, de mayor justicia para todos y todas. Y como institución, por supuesto, desde el año creo que 1999 que venimos trabajando, impulsando la necesidad de visibilizar de que es una práctica vulneratoria, por supuesto que puedo decir que hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta demasiado. Entonces, ponernos a disposición también para contribuir en lo que queda del trabajo, apoyando y alentando, por supuesto, toda la iniciativa que ya se está desarrollando. Muchas gracias. Pues, disculpen la demora. Quiero agradecer realmente la brillante exposición tanto de las ministras como de los representantes
instituciones de la sociedad civil. Realmente para mí es una enorme satisfacción contar con la ayuda de todas las ministras, de organismos gubernamentales, como así también de la sociedad civil, para que podamos elaborar juntos a través del diálogo y de la colaboración de ustedes, con el conocimiento que tienen de todo el marco legal, de poder realizar o poder plasmar un proyecto de ley que reúna todo lo que ya está consignado en otras leyes, y que tengamos, como en las ministras, un instrumento realmente propicio, realmente eficaz, que podamos ponerlo a disposición de jueces, de toda la gente que realmente tiene que penar esta situación, y sobre todo apuntar a una ley que tenga una visión general y que no continúe, que apuntemos a que este criadazgo no exista más a través de políticas públicas que puedan ir dando a las familias la posibilidad de tener a sus hijos con ellos, ¿verdad? No violar de ninguna manera lo deseable para nosotros, ¿verdad? Como servidores sociales, es que estos niños tengan realmente una niñez protegida en el seno de sus familias o de una familia sustitutiva, pero es que no realicen trabajos que realmente están penalizados en todo el mundo, ¿verdad? Que no corresponden a un niño, niña o adolescente. Entonces, con estas palabras, quiero también dar uso de palabra a los colegas que también tienen algunas preguntas. Entonces, en virtud de eso, quiero ceder la palabra a la senadora Lilian Samaniego y luego al senador Cirizola. Muchas gracias nuevamente. Tiene usted uso de palabra, senadora Lilian. Gracias, presidenta. Un saludo a los colegas, un saludo a todas las participantes de esta jornada de hoy de la Comisión de Género del Senado, a las ministras también un saludo y felicitarle, presidenta, a usted y a las asesoras, porque esta es la forma de construir realmente lo que necesita nuestra sociedad. La gente calificada de los organismos acá locales que se ocupan del tema, los ministerios que están abocados a llevar adelante todas las leyes que sean promulgadas. Entonces, en su persona, le felicito a todas las que trabajaron y a las que participaron de esta jornada. Y a nosotros, los senadores que independientemente a dar tal vez en el debate, o sea, el día que se trate, acompañar lo que ustedes pongan, nos toca justamente eso, acompañar con los criterios en base a todo lo que hemos escuchado. Y nuevamente solamente felicitar a la presidenta y gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora cedo el uso de palabra al senador Carlos Cirizola. Sí, gracias, presidenta. Muy buenos días para la ministra de la la ministra de la Niñez y de la Adolescencia, también para la ministra de Trabajo. También quiero dar los buenos días a los y las representantes de CEDIA y la representante de Global Infancia, que están aquí en esta reunión de la Comisión de Equidad y Género. Me parece muy buena la iniciativa, presidenta, como ya se dijo, de esta presencia de instituciones con sus respectivos y respectivas representantes, de tal manera abordar este tema que es muy importante, a la vez es muy preocupante. Sabemos que es un tema de larga data, de mucho tiempo que venimos debatiendo y muy preocupante. Evidentemente es una situación que, como ya se dijo acá, tiene raíces socioculturales, pero debemos abordar esto y debemos dar una solución finalmente a este tema, que ya tiene de alguna manera
algún tipo de mención o algún tipo de tratamiento este mismo tema, como ya dijeron las ministras, por ejemplo, en otras leyes, por ejemplo, la ley de trata, la ley del trabajo doméstico, que felizmente nosotros pudimos sancionar y pues se promulgó después, muy importante también esto. Y yo lo que creo es también que, como dijo la senadora Samaniego, tenemos que hacer un trabajo interinstitucional. Aquí hay que hacer un trabajo entre las distintas instituciones. Hoy están aquí representados los ministerios, el de la niñez y la adolescencia, el del trabajo, y también algunas organizaciones de la sociedad civil como CEDIA y Global Infancia. Estas organizaciones muy reconocidas, lógicamente, en la sociedad civil por el trabajo que hacen con relación a la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Por eso yo creo que hay que continuar con esto. Hoy recibimos información de cada institución y esto abre un debate que ya mencionaron también, que hay que continuar. Lógicamente esto hay que profundizar ante un tema, como dije ya, preocupante, que tenemos que encontrarle finalmente una solución después de muchos años de estar debatiendo esto. Eso para bien, ¿verdad?, de nuestros niños, de nuestras niñas y de los adolescentes, las adolescentes, ¿verdad? Por otro lado, creo que hoy se abre este debate, Presidenta. También estoy de acuerdo en que durante el debate que se puede hacer a través de una mesa de trabajo, con la participación nuestra también, obviamente, de la Comisión y de las otras instituciones, hay que incluir, alguien había mencionado, creo que de ese día, a las autoridades locales, de los gobiernos locales. Es muy importante porque es el territorio, como se dijo, y son autoridades locales, por ejemplo, las CODENI, donde se tiene que tener un tratamiento también o una participación o posteriormente tienen que involucrarse en este tema, porque son autoridades que están en contacto más incluso directo con las familias y con este tipo de problemas como el criadazgo, ¿verdad? Entonces, nada más que esto, no quiero extenderme. Creo que el objetivo de esta reunión de hoy era iniciar un debate interinstitucional con autoridades del gobierno y también con representantes de la sociedad civil. Y yo creo que incluso, como dije, hay que ampliar este debate a otros sectores, como por ejemplo serían las autoridades locales, municipios y otras autoridades que puedan también colaborar con este tema. Nada más, Presidenta, y nos ponemos a disposición nosotros desde la Comisión de Equidad y Género, y en mi caso particular como miembro de la comisión, para hacer este trabajo que considero muy importante. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. A continuación quiero ceder el uso de palabra a la compañera Hermelinda. Tiene uso de palabra la senadora Hermelinda Ortega. Buenos días, presidenta. Buenos días, ministras, directores, colegas. Es un tema muy sensible en primer lugar, es un tema muy importante porque estamos hablando de la protección de niños y niñas criadas y criados. Este debate es muy importante porque tenemos la presencia de instituciones quienes legalmente nos pueden hablar, pero yo como educadora quiero mencionar también que hay otra instancia muy importante, porque las instituciones educativas, tanto del sector oficial como del sector privado, las maestras son las que escuchan, tienen vivencia de lo que es el trabajo de los niños y niñas. Por eso es también muy importante incluirle
a las instancias del Ministerio de Educación y Ciencias, porque un trabajo interinstitucional, y creemos que si esta ley tenemos, debe ser una ley realmente de protección, y como alguien mencionó, no tenemos que descuidar términos que realmente nos lleven después a poder realmente tipificar, poder llevar a lo legal. Creemos de que con la ministra de la Niñez y la Adolescencia tenemos una protección muy especial en todas las instituciones educativas. Hay un trabajo interinstitucional muy interesante con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Entonces yo creo que una ley así de protección que proteja realmente a las familias, que protejan realmente a este sector muy vulnerable que son los niños y las niñas menor de edad. Muchas gracias, presidente, y felicito realmente este trabajo porque es un tema sensible, es un tema muy importante y ojalá que se pueda ampliar el debate, como mencionó el senador Filisola también, de que esto realmente lleguemos a tener una ley realmente de protección. Gracias, presidente, y felicito el trabajo que viene realizando, porque yo creo que con este debate podemos llegar a una ley realmente de protección. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Quiero dar uso de palabra a Alejandra Rodríguez. Tiene usted uso de palabra. Muchas gracias, senadora. Buenos días para todos, para todas. Soy Alejandra Rodríguez de la organización Enfoque Niñez, miembro del Consejo Directivo de CEDIA. Bueno, celebro este encuentro, esta conversación para no ocupar demasiado tiempo. Quiero sumarme a lo planteado por Aníbal, por Sonia, por Marta en este espacio, también a las reflexiones de la ministra Martínez y de la ministra Bacigalupo respecto a todas las preocupaciones o todas las puntualizaciones, mejor dicho, que hicieron respecto al proyecto de ley. Yo simplemente quiero sumar que, bueno, por un lado, el criadazgo es algo bastante complejo, ¿verdad? En algunos casos tenemos situaciones de criadazgo en familias que tienen la guarda legal de un niño, en otras situaciones de criadazgo que vienen a partir de ese ejercicio de la patria potestad al que hacía referencia la ministra Martínez. Son los mismos padres los que toman la decisión de que sus hijos vivan con personas que finalmente vulneran sus derechos. Es algo muy complejo, que tiene otra vez motivaciones muy diversas y además cuál puede ser el impacto de plantear solamente la penalización de una conducta que tiene todas estas características muy diversas, ¿verdad? Tenemos un montón de niños en esta situación. Simplemente plantear la penalización sin tener en cuenta un montón de otras cosas podría llegar a implicar que muchos niños quedan en situación de vulnerabilidad ante la posibilidad de ese adulto de ser penalizado. Tenemos que tener mucha responsabilidad sobre qué le vamos a ofrecer a ese niño que ya no va a vivir con esa familia, ¿verdad? Hay una responsabilidad con los niños que hoy están viviendo en esa situación. Tal vez primero hay que hacer un diagnóstico de cómo están viviendo, dónde están viviendo, con quién están viviendo, cuál es el perfil, cuál es la región del país donde hay más niños viviendo en situación de criadazgo, cuáles son los recursos locales que hay en la comunidad como para que estos niños no tengan que salir de sus familias. Y por otro lado, quiero remitirme a estas recomendaciones de las instancias internacionales que no solamente sugieren la penalización de la conducta, ¿verdad? O la tipificación de la conducta y la consecuente penalización, sino también el fortalecimiento a las familias, la instalación de políticas que sean efectivas de promoción y prevención de la separación de los niños. Tenemos una ley
muy nueva, que es la de promoción y protección del derecho a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción, que habla de la promoción de políticas de protección a las familias y de fortalecimiento a las familias en sus roles de cuidado y protección a sus niños, que se conecta, y esa primera parte de la ley que habla de la protección y del fortalecimiento a las familias para proteger a sus niños, por supuesto que es la instancia de prevención de la trata, del criadazgo, del abuso sexual, de un montón de situaciones que nos preocupan mucho. Por supuesto que tienen que tener también una respuesta de consecuencias para cuando las conductas de los adultos son lesivas hacia los niños, las niñas y adolescentes, pero tener en cuenta que la recomendación no es solamente la penalización, sino es el fortalecimiento de las instancias del sistema de protección para la prevención. Porque cuando estamos penalizando ya estamos asumiendo que hay víctimas, y llegar a las víctimas es llegar demasiado tarde cuando tenemos las posibilidades, ya tenemos inclusive el aprendizaje de cómo llegar para la prevención. Eso nada más. Muchas gracias. Uso de palabra. Sí. Las ministras tienen a hacer uso de palabra. Creo que sí, le doy el uso de palabra a la ministra Teresa Martínez, que va a hacer uso de palabra nuevamente. Gracias, ministra. Bueno, muchas gracias, senadora. Saludo también a la senadora Lilian Samaniego, Filisola, y a la senadora Melinda. Realmente me sumo, senadora Lucinqui, a todas las felicitaciones por abordar este tema. Es una necesidad muy alta la que tenemos de que esto sea abordado por todos, y creo que es una oportunidad muy importante que nos dan para que podamos regular este tema tan sensible, ¿verdad? Y realmente este espacio que nos permite dialogar entre todos es sumamente importante, y que lo podamos hacer para profundizar y realmente sacar una ley que nos permita realmente proteger a los niños, niñas y adolescentes, y si hay necesidad también sancionar a quienes lastimen a los niños, ¿verdad? Sabemos que hay prácticas muy nocivas en este espacio, hubieron muertes inclusive que fueron sancionadas, ¿verdad? Pero es una oportunidad que no se daría si ustedes no ponen este tema sobre la mesa. Así que estamos a disposición, senadora, con todo el equipo, cuando usted convoque, para que trabajemos este tema, y es muy importante que lo sigamos haciendo para que podamos sacar realmente la ley que queremos todos, ¿verdad? Agradezco muchísimo el espacio, la invitación, y que haya tocado este tema tan sensible que es muy necesario que regulemos. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, ministra. Ahora cedo la palabra a la ministra Basilda Lupo, que también solicitó uso de palabra. Muchas gracias, senadora. Un saludo también especial a la senadora Samaniego, al senador Filisola, a la senadora Melinda. Tal como menciona la ministra Teresa Martínez, nosotros también aquí desde el Ministerio de Trabajo las órdenes para unirnos a esta mesa de diálogo. Yo abogaría, senadora de corazón, porque tratemos sin duda marcos legales, pero sobre todo el fortalecimiento de los planes ejecutivos de prevención, de respuesta integral, de dotación de presupuesto. Nosotros que estamos en el día a día con la CONAET y la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, que en Paraguay está permitido con reglas muy claras, es muy necesario, algo que aquí mencionó Sonia y que mencionaron otros, el fortalecimiento de las CODENI, de vital importancia. Creo que eso tendría que ser hasta una causa nacional. Necesitamos esa presencia fuerte en territorio, porque obviamente los ministerios, en particular
pequeños como el Ministerio de la Niñez y el Ministerio del Trabajo, muy limitado en recursos en general, no puede tener esa presencia que necesitan nuestras familias, necesitan nuestros niños y niñas. Así que uno de los temas que para mí realmente es, para todo el equipo, trascendental es el fortalecimiento efectivamente de las CODENI. Muchas veces queremos anclarnos en ellas, bajar las políticas públicas como la Estrategia Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, y no lo podemos hacer prácticamente porque no encontramos esos brazos fuertes que debiéramos tener. Así que yo quisiera abogar en caso particular, fortalecer las CODENI, pero por supuesto también las otras respuestas que, digamos, van construyendo esa mirada integral de qué hacemos cuando detectamos un caso ya obviamente tipificado hoy en la ley de trata, pero que pudiera estar tipificado posteriormente, cómo atendemos a lo más importante de todo esto que estamos tratando de regular y atender, que son los niños y niñas, aún ante sanciones que pudiéramos aplicar. Así que yo me sumo a esta voz muy importante. Muchas gracias nuevamente, senadora, por esta iniciativa, y a las órdenes siempre desde el Ministerio de Trabajo para seguir, sobre todo, aplicando, como decimos, medidas preventivas y sobre todo respuesta integral. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Concedo la palabra al señor Aníbal Cabrera. Tiene usted uso de palabra, señor Aníbal. Bien, muchísimas gracias, senadora. Quiero compartirles rápidamente en la pantalla un ejercicio que justamente hace un par de semanas estábamos haciendo en la oficina sobre el tema criadazgo. De hecho, en este momento, para que sepan, la CEDIA está implementando un proyecto para fortalecer las políticas de erradicación de las peores formas de trabajo infantil y el criadazgo, financiado por la Junta de Andalucía de España. Y ese proyecto, la idea es que pueda trabajar en alianza con el Ministerio de Trabajo, con la CONAETI, y también obviamente con el Ministerio de la Niñez como ente rector de todas las políticas de niñez. Dentro de ese proyecto está contemplado hacer un estudio que en este momento estamos trabajando para mirar a hoy, a fecha de hoy, qué es lo que es el criadazgo para la sociedad paraguaya en este momento. Obviamente ese estudio va a estar listo seguramente en 6 a 8 meses. Entonces, creo que eso también nos va a poder permitir tener mayores insumos para atender esta realidad de una forma más integral, ¿verdad? Entonces, creo que pueden ver ya ahí la pantalla. Después le podemos compartir esto, senadoras y ministras, también para ir pensando en este ejercicio, ¿verdad? De qué es lo que es el criadazgo hoy, ¿verdad? Ahí tenemos obviamente cuestiones que hacen a la realidad social y económica, migración interna, externa, la desprotección social, pobreza, desigualdades, el no acceso, ¿verdad?, a servicios básicos como educación o las garantías de alimentación y demás, que ponen en situación de mayor vulnerabilidad a poblaciones que ya están luego en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces profundizan las desigualdades, ¿verdad? Estas situaciones de las familias que podemos mirar, que también hay que abordar en esta línea que decía Alejandra, de cómo fortalecemos políticas públicas que puedan garantizar que los niños y las niñas puedan vivir en familia, sabiendo que existen familias separadas y fragmentadas, existen dificultades de salud, incluidos temas de salud mental, existe violencia intrafamiliar. Ahí tenemos que recordar todos los datos que tenemos. Fiscalía nos dice que en el año 2019 12 causas por día ingresan a Fiscalía de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y esos son los casos que llegan, senadora. Imagínense los casos que no llegan a Fiscalía, ¿verdad? Básicamente en los últimos 10 años tenemos 35.000 niños y niñas víctimas de abuso. Podemos llenar un estadio de fútbol con la cantidad de niños y niñas que han sido abusados en los últimos 10 años en Paraguay, ¿verdad? Por eso también el abordaje de la violencia intrafamiliar es importante, porque el 85% de esas causas se dan en el entorno familiar cercano e inmediato, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo conectamos con otras cuestiones también, ministras, ¿verdad? O sea, con las políticas de cuidado, con las políticas de primera infancia,
con el sistema de protección social Vamos, que ahora tiene un presupuesto importante de la Unión Europea que acaban de aprobar por suerte en el Parlamento, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo hacemos esta generación de sinergias al interior de políticas y marcos legales que ya tenemos, que sea una red de contención y de protección a los niños y las niñas. Nuestro problema ahí es que esa red, como una red de pescado, por decir así, de pesca, está lleno de agujeros y de baches, y por ahí se caen un montón de niños y niñas de esa red de protección, ¿verdad? Entonces, lo otro que identificamos también acá es el desconocimiento de las prácticas de crianza que tienen las familias, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la ley del buen trato, tenemos ya un marco legal que tiene que acompañar a las familias en sus prácticas de crianza. Nadie nació sabiendo cómo cuidar y educar a un niño o una niña, ¿verdad? Y todo lo que implica y demanda eso, ¿verdad? Y lo otro también que vemos es que muchas familias en situación de pobreza o de vulnerabilidad no cuentan con toda la información de políticas públicas que ya existen, en el cual podrían solicitar ser incluidos, ¿verdad? Disculpen que sea un poco largo con esto, pero me parece interesante poder compartir un poco esta reflexión que la hemos tenido, ¿verdad? Luego tiene que ver con esto del criadazgo hoy, el cuidado propiamente de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Hay un montón de niños y niñas en situación de discapacidad o que necesitan rehabilitación, y las familias no pueden atender esa situación también, ¿verdad? Tenemos que generar entornos protectores en la familia y también en la comunidad. Tenemos que mejorar el acceso a servicios básicos según el desarrollo evolutivo biopsicosocial en los niños y niñas, ¿verdad? La USF cercana, la escuela cercana a la comunidad, y que tenga todos los ciclos escolares también como una cuestión clave, ¿verdad? Lo otro que tenemos que atender es la diversidad y la interculturalidad también, ¿verdad? Niños y niñas de pueblos indígenas, de zonas rurales, o sea, no todos los niños y niñas son iguales en Paraguay, y eso también es una cosa que tenemos que tener atención. Lo otro que miramos también ahí en materia de cuidado de niños y niñas tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, ¿verdad? ¿Y por qué ponemos esto así como un punto importante? Porque en la medida que los chicos y chicas puedan tener información de base científica y de calidad, van a poder generar mecanismos de autoprotección y autocuidado en cualquier entorno, en su propia familia o en otro lugar o en otro espacio donde estén, ¿verdad? Y todo el tema del cuidado alternativo. Necesitamos reforzar los programas de cuidado alternativo, de tener familias acogedoras. Y qué gusto poder tener este diálogo con el Senado a días de hablar del presupuesto del Ministerio de la Niñez. El presupuesto del Ministerio de la Niñez de vuelta está bajando y está siendo reducido, ¿verdad? Entonces, fíjense, por un lado decimos que nos importan los niños y las niñas, pero por otro lado, nuestro presupuesto del Ministerio de la Niñez ha ido descendiendo en los últimos años bastante, ¿verdad? Nosotros desde ese día hicimos un cálculo y este año la ministra Teresa, fíjense, que para atender al 35% de la población del país, que son 2,5 millones de niños y niñas, ella tiene solo 78 guaraníes por día por cada niño o niña para atenderlo, para prevenir, para proteger, para cuidar desde el Ministerio de la Niñez. ¿Qué hacemos con 78 guaraníes por día por cada niño en un país donde el 35% de la población es niño y niña? Y además el 40% de esos niños y niñas viven en situación de pobreza y de desigualdad, ¿verdad? Y estos son todos datos oficiales, o sea, no es que venimos de sociedad civil a inventar datos, ¿verdad? Luego tenemos esto que ya hablamos recién, ¿verdad? Los marcos legales. Ya existen marcos legales de protección. Ya hablamos del trabajo doméstico que está prohibido. Tenemos la ley de trata, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que mirar cómo los marcos legales se están aplicando o no se están aplicando, ¿verdad? A lo mejor sería interesante que las distintas comisiones puedan hacer un llamado a sentarse con el Ejecutivo y con sociedad civil también y poder mirar cada una de estas leyes de cómo lo que falla la aplicación de las leyes, dónde están los cuellos de botella, por el cual la ley, que es tan buena en el papel, no se aplica del todo a la realidad, ¿verdad? Luego tenemos que mirar que esta situación de criadazgo, cuál es la idea que existe en la sociedad sobre el tema.
¿verdad? ¿Qué es lo que dice la sociedad en general, ¿verdad? Es normal, así se les cuida a los niños y las niñas, se justifica y es una estrategia de las familias para su promoción social, se hace como una especie de favor y es como la caridad de una familia con otra familia. La familia empobreza esta idea de que los pobres no son capaces de cuidarse a sí mismos. Y esto es muy peligroso también tener este tipo de pensamiento, ¿verdad? O sea, yo no lo estoy poniendo en términos positivos, estoy diciendo que esto es lo que popularmente se piensa y se justifica esto, ¿verdad? Esto que decíamos, la madrina o el padrino tienen la obligación moral de cuidado de sus ahijados, ¿verdad? O sea, la ética cristiana de cuidado y de protección también. Entonces entra ahí no solamente una dimensión socioeconómica, sino que también una dimensión sociocultural arraigado en prácticas desde la colonia, como bien lo dijo Marta Benítez, la directora de Global Infancia, que además es organización fundadora de la CEDIA. Y también tenemos que mirar los operadores de políticas públicas, ¿verdad? Los tipos de abordaje, la falta de recursos en el sistema de protección de niñez en todos los niveles de gobierno, la ampliación de la cobertura de servicios y la calidad de esos servicios, la partidización de muchos servicios sociales, eso también tenemos que decirlo, ¿verdad? O sea, muchas veces si no se tiene el carnet, no se tiene acceso a servicios públicos, a servicios sociales, principalmente en las comunidades más vulnerables, ¿verdad? Y luego tenemos que mirar cuáles son los impactos en la vida de los niños y niñas desde su mirada ya adulta, o sea, quienes hace 40 o 50 años pasaron por la situación de criadazgo, qué es lo que hoy nos cuentan, o qué es lo que hoy nos dicen también esas personas que vivieron separadas de sus familias, ¿verdad? Existieron casos de violencia y de abusos, es un sacrificio que luego dio sus frutos, no había alternativas porque mi mamá no me podía dar de comer o no me podía enviar a la escuela, se ve como que fue una oportunidad para mejorar, existen expectativas de progreso social y económico haciendo este intercambio de favores entre familias y se busca o se ve que existe un bienestar y una calidad de vida porque podemos decir que, entre comillas, hay criadazgos exitosos. Hay familias que lograron proteger y cuidar a un niño o una niña y hoy están en la universidad, tienen ya una familia estable formada y demás. Esto no es para romantizar esta situación, ¿verdad? Sino que solamente para poner un poco sobre la mesa las distintas aristas que hay en este tema, ¿verdad? Entonces, darles las gracias por este espacio también y por dejarnos pensar que tenemos mucho para hacer y estamos desde la CEDIA a disposición de ustedes, tanto del Parlamento como del Ejecutivo, para acompañar este trabajo tan importante. Gracias. Gracias a todos los invitados, también a los miembros de la comisión presentes. Como ustedes pudieron apreciar, queridos colegas, este es un tema muy importante al que necesitamos darle un abordaje más integral y por ello mismo me siento muy reconfortada con el compromiso que han asumido los invitados, tanto las ministras como estas instituciones de la sociedad civil que tienen tanta experiencia en el abordaje de los problemas de la infancia. Entonces los invito realmente a que este debate continúe. Quiero contar con la colaboración para instalar una mesa de trabajo de los ministerios, de las instituciones gubernamentales, como también de la CEDIA y de Global Infancia, que nos ayuden después de una reflexión profunda sobre el tema a poder plasmar en un instrumento legal una visión integral, como ustedes mismos dijeron, para el abordaje de esta conducta que es el criadazgo, que realmente, infelizmente, sigue vigente hasta nuestros días. Desde la época feudal sigue vigente hasta nuestros días y que si bien algunos pocos criadazgos resultan y hacen un trabajo realmente importante en favor del niño y de su evolución, en la mayor parte de los casos los resultados no son tan felices. Entonces, con el compromiso por parte del Congreso
y especialmente de la Comisión de Equidad y Género, pido a todos los invitados que nos hagan llegar sus propuestas y que nos juntemos en una mesa de trabajo, dependiendo de la disposición de tiempo de ustedes. Ya los comprometo a un diálogo constante para llegar felizmente a poder tener un instrumento legal que no solamente penalice, sino que también trate de cómo prever ciertas situaciones para no llegar al estadio final, que es la penalización. En ese sentido, entonces, también agradecer a todos los que acompañaron este debate que hoy se inicia, y que en un corto tiempo, que espero que sea corto realmente, y que a través de un trabajo intenso podamos llegar realmente a tener, para felicidad de todos los niños, niñas y adolescentes, un instrumento legal que realmente apunte a la prevención y que no tengamos que llegar a una penalización y a un abordaje más completo de lo que significa el trabajo infantil y de lo que significa realmente la necesidad de tener los recursos como para que realmente esos niños puedan tener una infancia feliz con sus padres biológicos, con familias alternativas, y no llegar realmente a utilizar este criadazgo como una manera que apunte a darles educación, a darles comida y a darles un techo. Muchas gracias nuevamente. Quedamos en comunicación con todos los invitados especiales para elaborar y poner a disposición un instrumento legal que ojalá que en breve podamos tener plasmado eso para ofrecer a nuestra ciudadanía y sobre todo políticas públicas realmente que apunten a soluciones para este problema que tienen los niños, niñas y adolescentes por causa de varios factores que ya han sido examinados por CEDIA y por los ministerios. Entonces, agradeciendo nuevamente la presencia de las ministras, de los compañeros, colegas y de todos los que han hecho uso de palabra y han asistido a esta sesión, doy el homenaje también al tiempo de todos ustedes, doy por finalizada esta reunión, y entonces libero a las instituciones, a las ministras y también a los representantes, y voy a quedar en compañía de mis compañeros por un rato para realmente abocarnos ya a lo que serían esos debates que pensamos, que damos inicio hoy, pero que pensamos darle una continuidad y con la colaboración de todos, realmente que esto tenga realmente un final feliz, que sería un congreso y una comisión realmente totalmente involucrada con este problema, al cual necesitamos dar un instrumento legal que no se preste a ambigüedades. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de jornada. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Buenos días. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta pronto. Llamando. Bueno, ya agradeciendo, ya despidiendo a los invitados y ya estando en familia, digamos, quiero decirles que con esto he realizado realmente algo que me tenía muy preocupada, que era el tema del criadazgo. Ya tengo una edad que me permitió ver muchas cosas, muchas irregularidades en las familias, y quiero realmente llegar a una solución, a algo que apunte realmente a que sea una solución, y qué mejor que ofrecer un instrumento legal completo. ¿Cuáles serían las instituciones involucradas? ¿Cuáles serían esas leyes que ya existen realmente y que debemos incorporar a un proyecto de ley de criadazgo? ¿Verdad? Y entonces, con la asistencia de todos ustedes que van a ser invitados y avisados de todas las reuniones que vamos a tener con las instituciones, realmente realizar un trabajo que podamos dejar como herencia a los próximos senadores que van a venir acá a sentarse en sus sillas y abogar por una solución a los problemas. Muchas gracias.
La compañera Lina Samaniego, sube la palabra al tiempo de volver a agradecer su presencia. Gracias, Presidenta. Solo y felicitarle a todas las chicas que siempre acompañan con mucha firmeza este tipo de trabajo. Esto es realmente muy importante, hacerlo en la forma que se hizo, institucional, como bien se señaló. Yo lamentablemente me tengo que retirar, Presidenta. Tengo una urgencia ya ahora y bueno, nos veremos en la próxima sesión. Saludos, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias por acompañarnos. Yo sé de su agenda, Gracias. Senadora. Muchas gracias. Gracias. Chao. Luego, senador, muchas gracias por la presencia. Gracias. Gracias. No sé si usted quiere hacer uso de palabras, senador. No, simplemente para felicitarla a usted, Presidenta, y a todo el equipo de la Comisión de Equidad y Género por el trabajo, y este es un tema muy importante, muy trascendente que a todos nos preocupa, y por la invitación que se hizo a diversas instituciones del gobierno, de la sociedad civil, y ya quedamos a seguir con esto, seguir con este debate y incorporar incluso a otros sectores, a otras instituciones, ampliar y hacer un trabajo con más profundidad, lógicamente, que se irá haciendo con el tiempo lo antes posible, habrá que terminar, pero profundizando y quitando la mejor legislación posible para un tema que a todos nos, vuelvo a decir, a todos nos preocupa porque ya hace mucho tiempo que nos viene azotando, por decir de una forma, venimos padeciendo como sociedad y es injusto para niñas, niños y adolescentes. Nada más, yo también debo retirarme, así que le agradezco mucho, Presidenta, y felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por su presencia y tendremos en cuenta todo lo manifestado por usted, senador.